Bueno, creo que vamos a empezar ya y de todas formas, como está grabado, la gente que no llegue ahora pues lo puede ver por internet, ¿no? Bueno, yo soy Joan Romero, soy integrante cooperativista de la cooperativa Ocambuba. Para los que no la conozcáis, Ocambuba es una cooperativa de bioconstrucción que se dedica tanto a la construcción de obra nueva y rehabilitación como a la formación. Entonces damos cursos para autoconstructores, damos cursos para técnicos también de forma presencial, en la universidad, en nuestra sede en Sagunto, porque somos de Sagunto. Damos cursos también por toda España, hemos estado en Galicia últimamente, por Madrid, en Bilbao también, en Burgos, e incluso aquí, por aquí cerca, gracias. En IBI, o como ahora veis, os enseñaré un vídeo para empezar, en Benidorm. Estuvimos dando un curso el año pasado también sobre construcción con balas de paja y caña. Y como os decía también, en obra. La cooperativa tiene el epígrafe de constructora y trabajamos todo con materiales naturales, ¿no? Tanto rehabilitación como obra nueva, y como nuestro equipo es un equipo interdisciplinar, tenemos la posibilidad de ofrecer al cliente el proyecto, la gestión integral del proyecto, desde la fase de diseño proyectual hasta la entrega de llaves en mano, ¿no? Entonces, luego os daré los datos. Tenemos un stand de todas formas ahí arriba para quien quiera más información, y ahí podéis ver por internet en nuestra página web, para quien quiera más información, datos sobre la cooperativa, o si alguien tiene curiosidad o interés en algo más específico también lo puede preguntar sin ningún compromiso. Entonces, ahora para empezar, para enseñaros un poco lo que hacemos en los talleres de formación, os vamos a poner un vídeo. Este fue el curso de Benidorm que hicimos integrando el trabajo de cañas con la tierra en revocos y la cal y la bala de paja. Bueno, eso es un proyecto que hicimos. Con este vídeo quería enseñaros un poco que con la bala de paja
no solo se puede hacer vivienda unifamiliar y formas cuadradas, como ahora veremos en la presentación, sino que la bala de paja tiene muchas posibilidades. Sobre todo dependiendo del sistema constructivo que gastemos, porque la bala de paja es un material que es un material muy versátil, porque además de ser un material muy aislante, como todos podéis intuir, es un material, a diferencia de todos los demás materiales aislantes que hay en el mercado, que además puede cumplir funciones estructurales, ¿no? Y ahora hablaremos de ello. La bala de paja como material y su disponibilidad. A nivel mundial, son datos de FAO, hay 700 millones de hectáreas cultivadas con cereal. El cereal es la base de la alimentación del humano y, bueno, cada cereal, ya sea arroz, ya sea trigo, ya sea cebada, genera rondando a la tonelada y media de paja. Entonces, esa paja, ¿qué pasa con esa paja, ¿no? La gente se cree que se le da al ganado como alimento, y es un muy pequeño porcentaje que esa paja se puede aprovechar para que se la puedan comer, ¿no? Más que nada porque es paja y carece de nutriente para el ganado. Además, nosotros en la cooperativa tenemos equinos, tenemos burros, y hay algún tipo de paja que ni siquiera se la pueden comer porque les dan cagaleras o incluso les sangran las encías porque es muy dura algún tipo de fibra. Entonces, la mayor parte de la paja o se deja en los campos degradarse hasta que se pudre y se deshace, con lo que al final el terreno muchas veces se satura de nitratos o de nutrientes y al final el terreno acaba por saturarse y no ser fértil, o se quema directamente, que es el problema que tenemos ahora, por ejemplo, en la Albufera, ¿no? Hay zonas en el mundo, como por ejemplo, sobre todo China, ¿no? En Sudamérica también, pero aquí el problema que tenemos es en Valencia, en Sueca, en la Albufera, que hace unos años, cuando tenían subvenciones para que la bala de paja se triturara y se manipulara para que esa bala de paja se incluyera en el agua, pues los agricultores estaban recogiendo ese dinero de las subvenciones europeas para invertir en una serie de maquinaria, en una serie de mejoras, pero hubo una mala gestión, ese dinero se gastó en otras cosas y la infraestructura no se creó. Entonces se cortaron las subvenciones, obviamente, y el problema persiste ahí, y al final se ha decidido quemarse, ¿no? Se quema cada cierto tiempo y de hecho ahora por estas fechas se volverá a quemar. Y bueno, una de las salidas que nosotros intentamos darle, porque se ha creado un banco de paja de arroz, que luego si queréis pasar por el stand podéis recoger información sobre este banco de paja, para darle diferentes tipos de salidas. Salida para la agricultura, por ejemplo, para hacer el mulching, salidas para el encamado del animal, y nosotros intentamos darle una salida para la bioconstrucción, aunque bueno, es algo irrisorio teniendo en cuenta la cantidad de bala de paja que se genera, ¿no? Pero bueno, es una iniciativa interesante. A lo que vamos es que es un residuo que tiene un potencial que nosotros podemos aprovechar para usarlo como material para la construcción. ¿Cómo y por qué este material es aprovechable, no? Una bala de paja, bueno, nosotros ya todos conocemos lo que es una bala de paja, tiene esta forma más o menos, pero es una bala de paja que dependiendo de la zona y de las latitudes cambia. Sus características formales y sus características físicas cambian, ¿no? Entonces, una bala de paja, para que sea apta para la bioconstrucción, tiene que cumplir una serie de premisas. Unas sobre la densidad. Es importante que la bala de paja tenga entre 90 y 120 kilogramos metro cúbico. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta densidad y dependiendo del sistema constructivo, que luego hablaremos, si tiene una densidad muy baja, si vamos a prensar esa bala de paja, cederá y al final lo que hará es generar una distorsión de dimensiones en el proyecto principal, ¿no? Porque va a bajar a lo mejor entre 2-3 centímetros cada bala de paja y al final, en una altura, puede haber 7 balas de paja, 7 por 3 serían pues 21 centímetros, ¿no? Y eso es una altura para nada despreciable. Entonces la bala de paja tiene que tener eso, entre 90 y 120 kilogramos metro cúbico. Además de eso, algo muy importante es que la humedad relativa de la bala de paja no puede bajar del 18%, no puede ser superior al 18%, y esto es equiparable a la madera, ¿no? Cuando tenemos más del 18% de humedad, las esporas que se puedan depositar en la bala de paja se activan, y hay algunos hongos, sobre todo el hongo que se llama Tribotria tra, que es el más perjudicial para la salud humana. A la hora de manipular estas balas de paja, pues
son muy tóxicos, ¿no? Además de que empiezan a degradar la bala de paja, la brizna, y pierde facultades, ¿no? Por ejemplo, a compresión, o pierde la fibra, pierde características también para tracción, resistencia. Además también es importante que tenga unas características de dimensiones: 35 de canto, 45-50 de base y entre 90 y 110 centímetros de largo. Y esto también depende de las zonas, ¿no? Hay aquí en España balas de paja que se llaman balas de paja jumbo, que pesan hasta 300 kilos, que desgraciadamente son las que más estamos viendo ahora mismo porque bueno, es más fácil de empacar, pero bueno, eso va en detrimento un poco en su manejabilidad, y al final en el proceso de la autoconstrucción nosotros lo que necesitamos es poder manejar entre una o máximo dos personas esta bala de paja. Las balas jumbo, para aplicarlas en la construcción, necesitaríamos una pluma o una grúa para poder manipularlas, ¿no? Importante también es el tema de la fibra, la longitud. Y esto también es un problema últimamente, ya que las balas de paja últimamente están teniendo la fibra muy corta. A los productores les interesa que el grano se genere cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, con una serie de fertilizantes, con una serie de productos, hacen que ese grano surja antes y que la fibra, el tallo, sea lo más corto posible, porque eso en realidad es algo que no es productivo, ¿no? Entonces la fibra acaba siendo muy corta, y las nuevas embaladoras lo que pueden hacer es incluso la paja triturada la pueden reembalar, ¿no? Estos problemas, eso lo que genera son unos problemas a la hora de revocar, ya que cuando tú aplicas la tierra o aplicas la cal o cualquier tipo de revoco que le apliques a la bala de paja, la brizna, al ser tan corta, cae y la bala de paja lo expulsa, ¿no? Entonces hay que, cuando nos enfrentamos, cuando tenemos una bala de paja con brizna corta, hay que tener en cuenta una serie de premisas para poder trabajar con ella. Si tenemos al alcance una bala de paja con brizna de entre 10 y 15 centímetros, es lo mejor, es lo óptimo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, cuando tenemos nos interesa trabajar con la bala de paja para nuestro proyecto, es hacer un peinado alrededor de los productores de balas de paja que tenemos cercanos y ver qué tipo de bala tenemos, ¿no? Con esta serie de estas premisas que os estoy comentando, o con un asesoramiento para ver si son aptas o no aptas para la construcción, y elegir, ¿no? La bala de paja para copiarla y conseguirla en el momento adecuado. Además de esto, es importante también el tema del porcentaje de objetos que puedan haber extraños, ¿no? Entre un 5 y un 6-7% de briznas que no sean paja, o incluso leña, ramas. Nosotros nos hemos llegado a encontrar incluso lagartos que se han quedado atrapados en el momento del embalado. Entonces, o piedras, ¿no? Que tú a la hora de cortar las balas de paja, eso al final no es paja, que si tú quieres hacer un estudio térmico del sistema, son elementos que son extraños a la bala de paja, ¿no? Pero bueno, y además normalmente también hacemos un análisis visual. La bala de paja, cuando la compramos, tiene que tener un color como esta, ¿no? Un color dorado. Si hay una serie de proceso avanzado de descomposición, esa bala de paja empieza a ser gris, negra, o incluso ya cuando tiene moho, pues empieza a ser verde, o incluso ya tiene símbolos de mal olor o de inicio de putrefacción, ¿no? A nivel técnico, esta bala de paja, ¿cómo la podemos insertar dentro de un proyecto? Cuando nosotros queremos hacer un proyecto, podemos hacerlo a nivel de autoconstrucción, pero hay que ser conscientes, y eso también, ya que somos aquí gente y que muchos de vosotros seguramente queréis trabajar el tema de la autoconstrucción, siempre hace falta legalizar el proyecto. Esos bulos que hay, que si no pongo cimentación, si la cimentación es sobrelevada, hace falta un proyecto. Lo que pasa que, dependiendo del ayuntamiento, el proyecto variará, y independientemente de lo que queramos hacer, nosotros podemos tirar adelante con un proyecto de casa de aperos, que la casa de aperos es una casa de aperos. O sea, mucha gente, eso de que si yo me pongo una chimenea, si yo me pongo tal, nosotros nos hemos encontrado incluso en algunos ayuntamientos que hemos ido con una casa de aperos y un proyecto con unas habitaciones, y cuando el proyecto ha acabado con balas de paja y tal, y el técnico municipal nos ha dicho: a ver, a mí no me cuentes milongas, una casa de aperos es una casa de bloque de hormigón y chapa, a mí no me vengas con teja, con tal. O sea, que hay que tener en cuenta que
las casas de balas de paja, sí, pueden ser para autoconstrucción, pero hace falta proyecto. Ya luego, si encontramos vacíos legales o encontramos formas de introducir este sistema para hacer autoconstrucción sin proyecto, es algo no alegal, sino ilegal, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer, pero hay que ser conscientes de que hace falta un proyecto, ¿no? Ya puede ser de obra menor, ya puede ser de obra mayor, pero hace falta un proyecto, ¿no? Entonces, para que esa bala de paja la podamos trabajar como sistema, como material para la construcción, ha de cumplir una serie de premisas, una serie de condiciones para que a nivel técnico se pueda justificar, ¿no? Y una de ellas, y que a priori es la que siempre nos pregunta la gente, una de las mayores preguntas es la resistencia al fuego, ¿no? Una bala de paja sirve como material de la construcción, no se quema, no prende, no hay peligro de que esa bala de paja prenda. Bueno, obviamente si hubiera ese peligro, nosotros a nivel de justificación no podríamos hacer ese proyecto, y hay ensayos y certificados que lo avalan. Los primeros son en Estados Unidos. El arquitecto Bruce King hizo unos ensayos con la bala de paja exenta, sin revocos, y lo máximo que aguantó fueron 30 minutos. Este material de la construcción, para justificarlo, tenemos que justificarlo según su resistencia al fuego, y está clasificado según su RF, según su resistencia al fuego, en 30, 90 o 120 minutos, ¿no? Entonces la resistencia al fuego era insuficiente, con 30 minutos para hacer edificios de cierta entidad, como por ejemplo varias plantas, o edificios de pública concurrencia como bibliotecas, etcétera. Entonces la bala de paja para la edificación siempre decidimos entenderla con un revoco, con una aplicación de tierra por dentro y por fuera, y a partir siempre de 2 centímetros, porque con 1 centímetro, con una cierta temperatura, el revoco agrieta y da pie a que entre oxígeno, ¿no? La bala de paja en sí, como es una bala de paja que está prensada, como hablábamos al principio, de entre 90 y 120 kilogramos metro cúbico, esa densidad también hace que haya poco oxígeno en su interior y al final ralentiza, dificulta la combustión, ¿no? Si además va revocada con un material mineral que al final es incombustible, eso ayuda en gran medida a esa resistencia al fuego. Si hay grietas por una mala ejecución o si el revoco es insuficiente, al final la bala de paja a los 90 o 120 minutos, por pirólisis, entra en combustión espontánea, o sea que tendríamos problemas, ¿no? Y hablamos de 90 minutos, o sea, para vivienda unifamiliar de una planta no tendríamos problema. Vamos con revocos pequeños. Nosotros trabajamos siempre con 2 centímetros, a partir de 2 centímetros de espesor, que además para el fuego, ahora hablaremos de otros conceptos, es importante tener un cierto espesor, ¿no? De tierra, de cal, de revoco de silicato, etcétera. Con 2 centímetros y medio, 3 centímetros, hubo ensayos el año pasado en Reino Unido, que con este ensayo de muestra había unos gatos que aguantaban el ensayo de muestra, la muestra del ensayo, estaban al rojo vivo y la bala de paja estaba intacta, ¿no? Entonces eso nos da pie a hacer edificios de hasta 6-7 plantas como hay en Francia, o como luego veremos fotografías, urbanizaciones de diferentes plantas, etcétera, ¿no? Aparte de estos ensayos, bueno, tenemos que tener en cuenta una serie de datos, de conceptos, de valores que en comparación con sus homólogos, otros datos que aquí podéis ver, están en inglés, ¿no? Pero aquí hay homólogos que son de la celulosa, la fibra de vidrio, la lana de roca, el poliestireno expandido, etcétera. Y vemos como la energía embebida, o sea, la energía que se usa para fabricar ese material es mucho más elevado en otros materiales que en la bala de paja, ¿no? La bala de paja vemos que es prácticamente nulo. Esto es importante, ya que hoy en día los certificados de análisis del ciclo de vida del material se están exigiendo, no aún en España, pero ya en Europa se están exigiendo, y son importantes para poder comparar unos materiales de otros, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahora veremos también la bala de paja con datos de conductividad térmica, o sea,
un valor que dice cuánto aislante es un material. La bala de paja va entre 0,40 y 0,50 vatios metro cúbico, y es un dato prácticamente igual al del poliestireno expandido. Lo que pasa que para producirlo este material necesita muchísima energía, y la bala de paja, como vemos aquí, no. Entonces estos datos son importantes a la hora de poder elegir y poder escoger un material, ¿no? Además de esos datos, en el análisis del ciclo de vida podemos ver otros como la eutrificación, que es la contaminación del terreno, el daño de la capa de ozono, la emisión de gases invernadero, o por ejemplo la acidificación, ¿no?, del agua o del terreno también. Y aquí vemos otra vez que la bala de paja tiene valores muy inferiores a otros materiales con el mismo uso, ¿no? Son datos técnicos que tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, que a nivel ilustrativo sirven para ver que la bala de paja, funcionando igual que otros materiales, se desmarca a nivel ecológico, ¿no? Además de esto, el dato que os comentaba, que es un dato de la conductividad térmica, lambda, para la gente técnica es un dato que, para justificarlo al nivel de proyecto también, es necesario. Y vemos un montón de materiales, no solo aislantes, sino también que se usan tanto en la construcción convencional como en la bioconstrucción, como la tierra, la arcilla, las puzolanas, el cemento, vemos al final, o el hormigón, aquí abajo, ¿no? Vemos que las conductividades térmicas, o sea, lo que transmiten el calor es mucho mayor, o sea, facilita la transmisión de calor mucho más que otros materiales, ¿no? Obviamente estos materiales no son aislantes, pero bueno, aquí podemos ver que se puede equiparar su valor aislante a otros materiales como la fibra de vidrio, la lana de roca o el poliestireno expandido, ¿no? Y bueno, aquí vemos además otros valores que dentro de la bioconstrucción también hay que tener muy en cuenta, que son la difusividad o la resistencia. Esto es un factor que indica la facilidad o la resistencia al paso del vapor de los materiales. ¿Por qué es importante este dato? Estamos acostumbrados nosotros a trabajar con materiales rígidos e impermeables, ¿no? Por eso ha triunfado tanto el hormigón o el cemento en la construcción convencional, porque es un material rígido, es muy duro. Nosotros siempre estábamos aspirando a hacer los edificios lo más altos posible y lo más impermeables para que la humedad estuviera fuera, ¿no? Fuera, lo que tengamos dentro da igual. Por eso alicatábamos al 100% de las cocinas, alicatábamos todos los baños. Hoy en día nos hemos dado cuenta, incluso en el textil, en la ropa, usamos ropa transpirable, como el Gore-Tex, ¿no? Y por poner un paralelismo, seguir con el paralelismo del textil, cuando nosotros hacemos ejercicio llevamos un chubasquero y tenemos una capa impermeable, ¿qué pasa? Sudamos muchísimo y al final condensa, ¿no? Eso se puede extrapolar a la vivienda, porque al final la ropa se dice que es una segunda piel, y la vivienda, la casa, sería como una tercera piel, ¿no? Cuando suda nuestra casa, por ejemplo, cuando en los cuartos húmedos o en los cuartos con alto porcentaje de humedad relativa, como puede ser una cocina o un cuarto de baño, esa humedad no puede salir, porque tenemos revocos de cemento, tenemos alicatados, tenemos pinturas plásticas que no dejan que tengan esa interacción con el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Condensan. Al condensar se generan en los puntos que tienen menor temperatura, como por ejemplo las carpinterías de aluminio, o en las esquinas, en la parte alta donde se condensa la humedad, y al final eso genera mohos. Los mohos generan alergias, etcétera, enfermedades, tal. Eso con materiales que tienen una cierta transpirabilidad no ocurre. Eso se puede dar a partir del 8, el factor de 8 mu, esto es el factor mu. Esos materiales se consideran transpirables, ¿no? Entonces, nosotros, al trabajar por dentro con la tierra, es un material que funciona muy bien en el contacto con el ambiente interior del humano, porque el ser humano necesita una humedad por encima del 40% de humedad relativa y por debajo del 60%. Curiosamente, la humedad interactúa con la tierra, y la tierra absorbe y desorbe cuando esta humedad pasa del 60% o baja del 40%. Entonces, contribuye a generar un ambiente interior sano que otros materiales, como por ejemplo el cemento, no. Entonces, hay que tener en cuenta esa interacción, ¿no? Es muy importante.
La bala de paja, por ejemplo, tiene una transpirabilidad, como por ejemplo la fibra de madera, que hace que cuando hay excesos, ese exceso del ambiente interior pueda salir fuera de la envolvente, de los cerramientos. Y aquí hay un concepto importante, que no vamos a entrar tampoco en más datos técnicos porque no es el sitio, pero hay que diferenciar, y que es algo que la gente se equivoca, ¿no? y confunde, materiales impermeables de materiales hidrófugos. Obviamente nosotros en el exterior de nuestra vivienda vamos a hacer que el agua no entre ni humedad en estado vapor ni en estado líquido, pero sí tenemos materiales hidrófugos como la cal o el mortero, es decir, que cuando choca la lluvia, cuando hay inclemencias del tiempo, ese agua no va a penetrar dentro, pero porque son hidrófugos. No quiere decir que sean impermeables, porque si son impermeables estamos en el mismo problema de antes. No dejamos pasar la humedad fuera y al final esa humedad se quedaría dentro y generaría posible putrefacción en la bala de paja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, no vamos a entrar en datos técnicos, pero hay que saber que a la hora de justificar un proyecto, la bala de paja tiene que cumplir con todo. No es chabolismo ilustrado, como decimos muchas veces, sino que tiene que pasar por todos los niveles, ¿no? Y ahora veremos qué exigencias y bueno, qué cosas se pueden hacer. Como os comentaba al principio, hay infinidad de ejemplos en todo el mundo de construcción con balas de paja. Los primeros ejemplos datados son del siglo XX en Nebraska, en Estados Unidos, donde, bueno, gracias a la revolución industrial se creó la embaladora, porque esto también está bien hacer hincapié aquí, ¿no? La bala de paja sí es material de la bioconstrucción porque es un material, como hemos visto, que es un residuo, tiene una energía embebida muy baja, pero no es un material de la bioconstrucción como puede ser la tierra, la cal o la piedra, que es un recurso natural, ¿no? Que lo tenemos aquí, en el medio ambiente. La bala de paja es un recurso que nosotros hemos creado, porque es un recurso industrializado, de muy baja, es un recurso low-tech, pero bueno, no en todos los sitios está. Tú te vas a lo mejor a Burkina Faso y a lo mejor no lo puedes encontrar. Y eso es importante, ¿no? Allí tenían balas de paja, y bueno, ¿por qué no puede servir? Vamos a ver cómo puede servir para la construcción. Seguramente empezarían haciendo casas temporales, apilando, porque necesitarían hacer un tipo casas de apero para almacenar material o herramientas, y vieron que duraba mucho más de lo que pensaban, a lo mejor mucho más incluso de lo que querían. Entonces vieron que funcionaba como sistema, y este es el sistema más primitivo, más rústico, más primitivo, y que no quiere decir que sea peor ni mejor, sino que, bueno, es un sistema que funciona y según qué casos nosotros lo usamos, ¿no? Entonces, bueno, incluso hace unos años, creo que hace 5 años, se rehabilitó esta casa, sigue en pie, es la casa en Francia de la red de construcción francesa, sigue en pie. Lo único que se ha tenido que hacer ha sido rehabilitar y cambiar las carpinterías, porque eran de madera y ya obviamente por el paso del tiempo estaban degradadas, y poco más. La bala de paja está intacta, ¿no? Y como veis aquí, bueno, ahí tiene casi 100 años y la bala de paja sigue en pie, ¿no? Entonces, esto en conceptos de durabilidad vemos que no es si tiene una buena ejecución, la bala de paja no tiene ningún problema de durabilidad, ¿no? Además de esto, la bala de paja en España está evolucionando, porque el código técnico de la construcción en Alemania ya lo ha contemplado. Es decir, aquí como por ejemplo podemos tener el acero o el hormigón, en Alemania ya está también la bala de paja, no solo en el código técnico, sino incluso en la formación profesional. Tú aquí buscas un albañil, buscas un yesaire, buscas un pisaire, tú buscas en la bolsa de trabajo y te lo encuentras. Allí, pues bueno, buscas vamos a decir constructor de la bala de paja, y no sonaría un poco mal, y lo encuentras, ¿no? Está arreglado. Que bueno, lo puedes encontrar también, pero tienes que hurgar o tienes que buscar en algunas redes más afines a la bioconstrucción para poder encontrar a estos profesionales, ¿no? En Austria, por ejemplo, hay una bala de paja ya estandarizada con su mercado CE. Bueno, que esto tiene sus pros y sus contras, de esto tampoco hablaremos, pero está bien porque es un material como el ladrillo que tú vas a Bricomart, tú vas a Leroy Merlin, y la bala de paja ya la tiene certificado. Ya que si veis en pequeño, tienen una serie de datos, como por ejemplo la conductividad, la humedad, el porcentaje de grano, que no hemos hablado tampoco antes de las características, pero también tiene que tener menos del 5% de grano incluido, que eso es importante,
e igual que el porcentaje de objetos extraños, etcétera, ¿no? Y algo muy importante y que este año se ha traducido al español y que para la gente que quiera construir con balas de paja es un documento muy recomendable, casi obligatorio, es la regla francesa de construcción con balas de paja, que tiene muchos datos constructivos y muchas buenas prácticas, muchos consejos y también certificados y ensayos que hay que consultar para proyectar la casa, y además un repaso un poco de todas las técnicas que se pueden usar para tener un poco un bagaje de las posibilidades que tiene, ¿no? Un libro muy recomendable, y además que Valentina Maini, una compañera, ha traducido este año y que bueno, que está muy bien, ¿no? Ahí arriba, en nuestro stand, lo podéis ver también, lo podéis ojear si queréis, y otros libros también que os podemos aconsejar. Además de esto, también se está trabajando a nivel nacional con encuentros de formación, con grupos de trabajo europeos de formación y de puesta en común de datos, porque cada país tiene sus avances y tiene sus técnicas, y bueno, es interesante que se haga no solo a nivel español, como podemos ver aquí, que hay una red de construcción con paja española, y además, por cierto, de las más antiguas de Europa. No a lo mejor las más activas, pero sí de las más antiguas. Pues también hay redes europeas de encuentros a nivel presencial para el público y también para profesionales y para formadores, ¿no? Vamos, que con esto lo que queremos decir es que se sigue trabajando en la formación y se sigue evolucionando para que la construcción de balas de paja evolucione a nivel técnico, ¿no? Y a nivel formativo. Y como podéis ver, bueno, aquí un repaso un poco para que veáis un poco las características de lo que se puede hacer, ¿no? Al principio veíamos que la bala de paja puede tener formas diferentes, no solo formas cuadradas y rectangulares, plantas rectangulares, sino que además diferentes plantas, con diferentes aplicaciones, tanto en cubierta como en la envolvente, y además de características y morfologías muy dispares, ¿no? A mi abuela, aún cuando le digo que estoy trabajando haciendo casas de balas de paja, estoy seguro que se piensa que hago cabañas. Pero está bien, y la mujer, bueno, no le puedo explicar otra cosa. Pero bueno, aparentemente la gente cuando le dices que esto es una casa de balas de paja no lo ven. Porque, bueno, la bala de paja está incluida, es un material estructural o es un material que puede también estar incluida como relleno, si tiene una estructura independiente de madera. Y luego el aplacado exterior puede ser un revestimiento, un revoco, o incluso aplacados de madera, lajas, cerámica, etcétera, ¿no? Y como veis, de alturas, trabajando con la bala de paja o con la madera, ya viendo la calidad estructural de la madera según las exigencias del proyecto, podemos ir a diferentes alturas, ¿no? Aquí podemos ver también, bueno, aquí una urbanización hecha con cohousing, diferentes familias que han trabajado para generar un espacio, ¿no? Creándolo y trabajándolo entre ellos. Y como veis, bueno, también aparentemente no es un sistema que pueda ser de balas de paja o no, sino que tiene aplacados, tiene revestimientos y como mucha gente nos dice que al trabajar con balas de paja puede ser más barato o puede ser más caro. Bueno, depende mucho del proyecto. Esa es una pregunta estrella, ¿no? Que a lo mejor luego cuando pasemos a las preguntas ya os lo digo. El precio por metro cuadrado de una edificación de balas de paja depende mucho del proyecto, depende mucho de la planta, depende mucho de las calidades. Y la bala de paja, bueno, puede ser simplemente la envolvente. Tú tienes instalaciones, tú tienes una cubierta, tú tienes una cimentación y tienes unas ventanas. La envolvente es un porcentaje de todo ese conjunto. Depende mucho de todo lo demás cuando suba o baje el precio por metro cuadrado, ¿no? Entonces es difícil de decir cuánto vale una casa, cuánto vale un coche, un vehículo. Bueno, puede ser desde un Ferrari hasta un caballo. También es un poco complicado de valorar, ¿no? Pues lo mismo pasa con una casa. Nosotros podemos trabajar en proyecto y dependiendo también del sistema constructivo, desde 200, 300 euros el metro cuadrado hasta 1000, 1100 o 1200 euros el metro cuadrado, teniendo en cuenta todo el proyecto, las licencias, etcétera, ¿no?
¿Cómo se trabaja la bala de paja, no? ¿Qué sistemas constructivos tiene? Bueno, aquí veíais, por ejemplo, el sistema autoportante que veíais al principio de Nebraska, que ha ido evolucionando, obviamente, y como os decía, aquí la bala de paja, además de la función aislante, tiene función estructural, que es una función que sí, que hay algún material aislante. Al principio no os he dicho la verdad, hay un material que se llama Foam Glass, que es un vidrio celular que es extremadamente caro, que es el Action Man de los materiales, porque es ignífugo, es aislante, es impermeable, se puede comer, todo se puede hacer con ese material, pero bueno, es extremadamente caro, ¿no? Y además es un material que también necesita altas temperaturas para su producción. Aparte de ese material, bueno, está la bala de paja. Y bueno, como os decía, se pueden hacer formas también, las plantas pueden variar mucho, y las formas que te permite hacer este sistema, a lo mejor sería más complicado trabajar con otro sistema constructivo, ¿no? Aquí lo que tienes que tener en cuenta, como en todos los sistemas constructivos que son autoportantes, como por ejemplo el tapial, es el porcentaje de huecos, es decir, el porcentaje de ventanas y puertas que le tengas que poner a tu casa. A medida que aumentas ese porcentaje de huecos, disminuye su capacidad portante, ¿no? Entonces, tienes que seguir unas buenas prácticas, que eso, el proyectista o la gente o el asesor, en este caso, que vaya a proyectar esta vivienda, es el que tiene que decir, ¿no? Y bueno, se pueden hacer cosas más hippies, más casas de hobbies, ¿no? Que bueno, que nos encanta y que se pueden hacer y que es lo que a priori la gente cree, ¿no? Que se hacen con estos sistemas. Formas más orgánicas, plantas más redondas, se pueden hacer cúpulas, como la cúpula de Gernot Minke, o se pueden hacer cosas con más diseño, como esto de Bernard Schmidt. Estos son balas jumbo, como las que decía al principio, de unos 300 kilos cada bala de paja, pero bueno, como veis, los muros son bastante más anchos, ¿no? Entonces, esto no se puede trabajar a nivel de autoconstrucción, sino que tienes que traer ya, bueno, también se puede trabajar a nivel de autoconstrucción, pero tienes que traer ya maquinaria externa como plumas, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego estaría el tema de trabajar ya con postes y vigas. Hacer hincapié también en que en el sistema de balas de paja autoportante hay limitaciones también de altura y de longitudes, ¿no? Cuando hay un estudio de Andreu, bueno, un arquitecto técnico de Cataluña, que hizo un estudio de estabilidad del sistema Nebraska como autoportante. Hay que tener también una serie de premisas, hay que tener en cuenta la longitud de la fachada y las plantas. Los pioneros en este sistema aquí en Europa son Amazon Nails de Reino Unido, y dicen que a partir de 2 alturas es complicado en autoportante. Se puede hacer hasta incluso 3. Nosotros no aconsejamos pasar de 2 alturas, pero hay que tener en cuenta sobre todo la longitud de la fachada. Cuanto más aumenta la longitud, disminuye un poco la estabilidad. Entonces, a partir de 6-7 metros se aconseja solo una planta. Cuando reduces los 5 o 4 metros, puedes ir a 2 plantas, ¿no? Pero bueno, también la gente que quiera un poco más de información sobre estas cosas, se le puede dar bibliografía, ¿no? En estos sistemas, cuando ya incluimos la madera en el proyecto, se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Porque en este sistema, por ejemplo, en el sistema CAD, que es un sistema que viene de las siglas Cells Under Tension, o como dice su creador, Tom Raven, Cellules sous tension, o algo así en francés, la bala de paja trabaja de forma conjunta con la madera. Entonces, este sistema lo que hace es generar con una serie de montantes, la bala de paja por hilada va incluida, y cuando le cortas las cuerdas a la bala de paja, es como si fuera una fuente de energía, devuelve esa energía y se contrarresta con las balas de paja que tiene a su alrededor, las balas de paja colindantes. Entonces, eso hace que rigidice el sistema, ¿no? Además, mediante cálculo, si tienes en cuenta la madera, que puede ser de una calidad estructural que aporte una resistencia que pueda sustentar la cubierta, puedes generar diferentes alturas y, como veis aquí, además diferentes formas, ¿no?
además del sistema CAD, que trabajamos también y que nos gusta trabajar mucho a nivel de autoconstrucción, hay otros sistemas. Bueno, esto es una obra nuestra también, el sistema CAD. Esto además, el del sistema CAD de autoportante, hay gente que bueno, proyectistas y autoconstructores que a lo mejor no se fían de la bala de paja a priori, o que no se fían del sistema CAD, bueno, pueden trabajar la bala de paja también con la montante de madera, pero con una estructura de madera independiente. Entonces tú lo que tienes es como si fuera un pórtico, con unos portes y unas vigas, y generas unas montantes con una paja de relleno, ¿no? Entonces sí que trabaja la bala de paja y la montante, pero bueno, tienes la seguridad y al arquitecto también le das la seguridad de que la estructura es independiente y se sujeta por sí misma, ¿no? Bueno, también puede funcionar, pero en realidad es un sobrecoste que bueno, que el cliente al final sufraga, ¿no? Y bueno, esto es como un poco como acabaría. Esto es un proyecto nuestro en Cervera del Maestre, y que bueno, que al final lo mismo, ¿no? Aparentemente tú lo ves por fuera, se revoca por fuera con tierra y luego con cal o con arcical, etcétera, y con una pintura mineral y ya está, ¿no? Y aquí veis la diferencia, ¿no? El proceso. Son balas de paja con montantes de madera que luego lo revocas y no, aparentemente no tiene ninguna otra diferencia con los sistemas convencionales. El sistema CAD además también genera formas orgánicas. Esto es el Organic CAD de Herbert, un compañero austríaco, que bueno, con una madera con un tricapa genera que en vez de unas montantes verticales puede generar unas montantes curvas, que el sistema es el mismo, pero que al final lo que hace es generar unas cúpulas, ¿no? Pero el sistema funciona igual, con una serie de listones que arriostran estas balas de paja, que luego a la hora de cortar las balas de paja, las cuerdas arriostran el sistema, ¿no? Y no solo cúpulas, bóvedas, sino también cúpulas, ¿no? Aquí la imaginación corre y puedes generar diferentes sistemas, diferentes formas, mientras el sistema básico, el sistema de rigidización lo mantenga, ¿no? Y luego está el sistema GREB. El sistema GREB también es un sistema de madera que comparte la envolvente o el sistema de cerramiento con la bala de paja. Lo que pasa es que la gente también que está es más afín o no se fía tampoco de los revocos, no conoce simplemente cómo funcionan los revocos de tierra o cómo trabajan las balas de paja. Este sistema es un sistema que funciona con encofrados, como un encofrado de hormigón, y genera un espacio que se rellena con un mortero, una receta de serrín, cal y un porcentaje pequeño de cemento, que por eso, bueno, nosotros no trabajamos mucho, pero nuestra sede está hecho con GREB, ¿no? Y bueno, se revoca, o sea, se encofra, y al desencofrar tienes todo el revoco hecho, ¿no? Entonces, claro, a la gente le da mucha seguridad, porque lo desencofras y te lo tienes todo acabado, ¿no? Luego le tendrías que dar un liso y ya lo tendrías hecho. Tiene una serie de desventajas, sí, aparte de que lleva un porcentaje de cemento, que no es una desventaja, porque cemento en algunos casos es necesario. Con algún compañero le estaba comentando esta mañana que nosotros no demonizamos ningún material. Hay materiales que sirven para unos casos y hay materiales que sirven para otros. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener un conocimiento amplio para poder aplicar cada material en cada caso, ¿no? El cemento es material muy rígido y obviamente en casos de cimentaciones en edificios de, pues no sé, de 7, 8, 9 plantas, es útil y es un recurso que hay que usar porque su resistencia a compresión es muy elevada. Entonces ahí funciona. Pero para otros casos, como por ejemplo revestimientos, no funciona. La bala de paja, por ejemplo, nunca la pondríamos como cimentación, como material de cimentación. Entonces hay que saber para qué valen cada material. Bueno, pues aquí sí puedes un porcentaje de cemento, si está justificado, bien. Hay mucha gente que no se lo pone y le pone más cal hidráulica, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál problema tiene también? Que cuando tú viertes este revoco dentro del encofrado y lo desencofras, no, lo vibras e intentas que entre en todos los huecos ese mortero, pero cuando desencofras tienes una superficie lisa y no sabes lo que hay detrás. Nos hemos encontrado casos que hemos quitado el encofrado,
hemos quitado luego el revoco y veíamos que había zonas huecas donde el revoco no había cogido adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, acabas y pues lo das un poco como visto bueno, tiras adelante y funciona. Ya os digo que nuestra sede, la casa de nuestro compañero, está hecha con este sistema y funciona y está bien, ¿no? Pero bueno, hay alternativas siempre. De hecho, esta es la casa de la sede, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, que se cofró todo y aparentemente pues es algo que es muy similar a la construcción convencional, y luego la revocas y pues es igual, ¿no? Pero está hecho con balas de paja en realidad. Entonces, otra alternativa más, es un sistema constructivo más, ¿no? Aquí veremos 4 sistemas constructivos, hay muchos, ¿no? El GREP este viene, por ejemplo, de Francia, y es un sistema constructivo que fue muy recurrente porque, por lo que os comento, ¿no? Porque la gente que no se fiaba mucho de trabajar a lo mejor el sistema Nebraska, pues usaba el GREP y caló mucho más en el mercado y caló mucho más en los clientes que a lo mejor a priori no tenían total confianza con este material, ¿no? Y luego está el sistema de prefabricado de balas de paja, que es a lo mejor la gente que ya habéis visto un poco por fuera nuestro stand, ya habéis visto ahí arriba, es lo que tenemos. Y al final es también una alternativa más. No es mejor ni es peor. Es abrir las puertas a un campo que antes no teníamos, ¿no? El sistema prefabricado de madera y paja, sobre todo se empezó a trabajar en los países nórdicos en Europa, y es lógico porque allí llueve muchísimo. Entonces, allí el acopio de la vara de paja en obra era un problema. Y si lo haces bien y lo trabajas bien, no debes tener ningún problema. Pero bueno, te cubres en salud si estos paneles los trabajas en taller y luego vas rápido y en nada, bueno, dependiendo de la magnitud del proyecto, pero los montas muy rápido, ¿no? Además, la dotación del centro de trabajo, es decir, el alquiler de la maquinaria, como por ejemplo puede ser un grupo electrógeno, las casetas, etcétera, eso te lo evitas todo. Y la rapidez de montaje, los posibles problemas que pueda dar los sistemas constructivos, como puede ser el Nebraska, por los huecos, las irregularidades, etcétera, este sistema no los tiene. Entonces, las superficies lisas hacen que, si tú quieres trabajar con revocos a lo mejor que puedan ser más caros, como por ejemplo el mortero de cal o el mortero de silicato, puedes ir a espesores más escasos, por ejemplo a 1 centímetro o 1,5 centímetros. Entonces esto lo puedes hacer con este sistema. Si vas a sistemas más irregulares, te tienes que ir a espesores mayores, ¿no? Y además da pie a poder edificar en zona urbana, ¿no? Sería un cachondeo irse a Blasco Ibáñez en Valencia y llevar un camión de 700 balas de paja y todo Blasco Ibáñez de brizna de balas de paja, ¿no? O incluso en el acopio, sería un cachondeo. Esto con los prefabricados no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, en altura y en zonas urbanas, este sistema siempre es una prioridad, ¿no? Y además la gente que no quiere autoconstrucción y que quiere simplemente tener la casa con balas de paja rápido, pues bueno, es una alternativa también. Y además que nosotros trabajamos un sistema prefabricado, a diferencia de nuestros compañeros europeos, que es low tech, ¿no? Y además uno de nuestros objetivos y una de nuestras prioridades era trabajar módulos prefabricados que se trabajaran de forma sencilla en un taller, como puede haber en cualquier polígono industrial que tenemos ahora mismo y que existen parados con el tema de la crisis en cualquier polígono industrial. Una sierra manual, una sierra circular para cortar la madera, y unos gatos y unas prensas para poder prensar la bala de paja, y unas sierras para afeitar la bala de paja, y con una Fenwich, con un torito cargamos, e incluso con 2, 3 o 4 operarios podemos manipular estos prefabricados. Nuestros compañeros europeos, pues bueno, trabajan con módulos de balas de paja mucho más anchos y grandes, con lo que siempre tienen que trabajar con plumas, o hay incluso algunos que vienen ya pre-revocados, con lo que aumentan muchísimo el peso, ¿no? Vale, es una buena alternativa que se puede hacer también, pero siempre tienes que recurrir
o siempre estás ligado a trabajar con maquinaria pesada, ¿no? Entonces es algo que nosotros queríamos evitar. Nosotros intentamos trabajar y que el recurso que se lleve el dinero en este caso sea la mano de obra, que sea la gente, ¿no? Que no sean las máquinas. Entonces eso es algo importante para nosotros, que no solo el material, que sea lo más cercano, incluso si puede ser una bala de paja de la albufera o madera cercana, sino que la mano de obra sea cercana y que se quede en el sitio, ¿no? Y bueno, se pueden hacer cosas. Esto, por ejemplo, es una obra nuestra en Chiva y son unos 100 metros cuadrados y se construyó eso. La envolvente se cerró con unos 4 o 5 días, ¿no? Y el acabado, pues bueno, igual. Se cierra, se revoca, se da un mortero de tierra, luego se le da un mortero de arcical y luego, si quieres, se puede pintar con pintura de silicato para protegerlo más contra la intemperie, ¿no? Estos son los paneles que os comentaba. Estos son Moshell, paneles mucho más grandes y estos, obviamente, como veis, además tiene un porcentaje de madera mucho mayor. Aquí en España no tenemos madera, por lo que esto era para nosotros un problema y algo que teníamos que evitar. Y estos paneles pues pesan muchísimo más, ¿no? Si nuestros paneles pesan entre 150 a 200, estos paneles pues pesarán 400 o 500. Es imposible poder manejarlos. Y bueno, pues esto, por ejemplo, ejemplos. Sí, trabajando con plumas se puede trabajar esto es una vivienda entre medianeras en el centro de Ámsterdam y bien, funciona genial. Además, bueno, es un icono en Ámsterdam porque el nombre en holandés es, bueno, Prefab Huis Damstro, lo ponen en el título y lo titularon también en la casa porque era una de las primeras casas de balas de paja dentro de Ámsterdam. Y se trabaja con este sistema, ¿no? Con el sistema prefabricado. Y bueno, seguimos con los ejemplos. También una escuela, también con sistemas prefabricados de balas de paja, aplacados con madera. Y como os decía al principio, los acabados y las formas estéticas son diferentes, ¿no? Y bueno, al final, el arquitecto que conoce bien el sistema con las balas de paja sabe que no es un impedimento. Al final, y más con las exigencias que hoy en día tenemos en cuanto a la eficiencia energética, es una ventaja, porque la bala de paja tiene entre 35 o 40 centímetros de espesor, o sea que tiene un espesor increíble, y eso al final repercute con su aislamiento térmico. Hoy en día, con las capas convencionales de un mortero de cemento, un ladrillo del 9, un aislamiento de poliestireno de 3, 4, 5 centímetros, un ladrillo del 7 y otra capa de mortero de cemento, eso ya no cumple en cuanto a la eficiencia energética. Tenemos que irnos a espesores de poliestireno de 9, 10 o 11, ¿no? Entonces, claro, eso complica muchísimo ya a la hora de la edificabilidad, ¿no? Con la bala de paja, incluso afeitada, los paneles de arriba que tenemos prefabricados, por ejemplo, que son de 25 centímetros, directamente ya lo tenemos todo hecho, a nivel estructural y a nivel aislante. Hay que revocar por dentro y por fuera, ¿no? Entonces esto es otra ventaja que el proyectista tiene a la hora de trabajar, ¿no? y de incluirlo en el proyecto. Otro edificio de balas de paja, como veis, bueno, también hecho con módulos prefabricados. También aparentemente esto era con aplacados y aparentemente tampoco la gente que no conoce el sistema diría que tampoco es un edificio de balas de paja. Y esto es un edificio también emblemático, ya que este es el edificio de Fassbahn en Alemania, edificio de la red de construcción de paja alemana. Y es interesante comentarlo porque también está hecho con módulos prefabricados, pero en este caso es de 4 plantas, pero si veis, hicieron una quinta planta a modo de altillo, que no la necesitaban para las oficinas, pero querían poner al límite cualquier tipo de limitación. Es un edificio de emisiones de uso casi nulo de energía, y quisieron hacer un edificio de 5 plantas porque las exigencias del proyecto se duplicaban, ¿no? Entonces querían demostrar que con este sistema no había ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces, como veis, además las vidrieras son muy grandes, son muy amplias, que esto también es un problema a la hora
de justificarlo para la eficiencia energética, porque la mejor ventana siempre es peor que el mejor muro. O sea, que el peor muro. Entonces, tener unos grandes ventanales siempre es complicado para la eficiencia energética, porque la conductividad térmica del vidrio es muy alta, ¿no? O sea, que es mala. Y hay que trabajar con ventanas muy buenas o que el resto de la envolvente está muy bien hecha. Entonces, las exigencias de los paneles prefabricados era máxima, ¿no? Y cumplió con todo, ¿no? De todas formas, aquí en España, aquí estamos y seguimos trabajando así. Esto es, bueno, es un edificio que hicimos en el Rototom, también a nivel hippie, y nosotros nos gusta seguir trabajando. Obviamente tenemos una visión enfocada para seguir trabajando, seguir evolucionando a nivel técnico, pero nunca dejamos de querer construir este tipo de cosas, ¿no? Que al final es nuestra base, es donde crecimos y donde nos creamos, ¿no? Entonces, sí, nos gusta seguir trabajando con el sistema de balas de paja Nebraska, seguir trabajando con las manos, y siempre que podemos intentamos además que el cliente trabaje y se involucre en la obra, ¿no? Para que comparta ese proyecto, que al final es un proyecto y es un sueño que normalmente es único en la vida, ¿no? Entonces, nada, os invito además que si os interesa un poco el tema de este sistema, en este caso hablábamos de las balas de paja, pero bueno, trabajamos otros sistemas constructivos de madera, de piedra, de caña, etcétera, y otros materiales. Chequeéis la página web y que os informéis, ¿no? Y eso es todo. Gracias. ¿Alguna duda? Venga, no os cortéis. ¿Qué cimentación? La cimentación depende del proyecto. La cimentación lo único que hace es transmitir al terreno la carga de la casa. Entonces, si la casa es de 2 plantas, es de 3 plantas, si tiene cubierta con tierra, si tiene cubierta ligera, o si también depende del estudio geotécnico, del tipo de terreno, si el terreno resiste más o resiste menos. Al final, el proyectista decidirá si es una cimentación más resistente o menos, si es de piedra, si es de cal, si es de cemento, o incluso hay cimentaciones que pues se pueden hacer incluso con neumáticos, porque el neumático es un producto, es un residuo también, que hay un arquitecto americano, Michael Reynolds, que trabaja en Leadership, y que él dice que es un recurso natural el neumático, porque tú vas por ahí, en los ríos, están en la montaña, el neumático está en todos lados, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, el neumático es un residuo. También es verdad que si nosotros, si no hay neumáticos en el sitio o cercanos, no vamos a meter basura donde no la hay, ¿no? Pero si hay neumáticos cerca y a lo mejor se puede incluir en el proyecto, bueno, se puede contemplar. Y ahí hay una vertiente y una lucha y una dualidad entre la gente que cree que la bioconstrucción es reciclaje, la gente que cree que solo hay que usar materiales naturales, o la gente que lo compagina, ¿no? Bueno, ahí hay un campo abierto a discusión y a debate, ¿no? Siempre está la gente. Nosotros damos un experto universitario online, y nuestros alumnos muchas veces debaten sobre eso, y en el tema del análisis del ciclo de vida de materiales y en los materiales reciclados, mucha gente plantea el hacerse las casas en containers, ¿no? Que también está muy de moda, coger un contenedor y bueno, ahí aplicar los revestimientos y tal. Bueno, ahí tienes que ver muchos conceptos, ¿no? De salud, de lo que hablábamos al principio, de la térmica, de la hidrofugabilidad de los materiales, de la resistencia al paso del vapor, etcétera, ¿no? Pero por lo que me comentabas de la cimentación, depende mucho del proyecto. No hay una cimentación que se gaste siempre, ni tampoco ningún material para la envolvente. Dependerá del proyecto, lo que exija. Podremos usar piedra, podremos usar hormigón con armado de acero, o incluso hormigón con armado de caña también se puede hacer. Todo depende del proyecto. Pero bueno, hay una amplitud y una gama de materiales suficiente y muy, muy amplia, ¿no? Hombre, si quieres ser coherente con la sostenibilidad del edificio de
puedes, tienes el tiempo para hacerlo, hacer una cimentación ciclópea con cal y piedra para una o dos plantas, y si no lo haces, pues fenomenal, ¿no? Sería más sostenible. En la casa de los raperos que has comentado antes, ¿no? ¿De los qué? En la casa de apero, Sí. de los permisos y demás. Por ejemplo, si un alto en una montaña que tiene, por ejemplo, un pilatero, una pequeña casa de apero. Bueno, pues necesitarás un proyectito de obra menor, seguramente, depende de la normativa local, urbanística, y bueno, tendrás que ver qué exigencias de proyecto exigen, ¿no? O seguramente una cimentación muy pequeña. Los cuadrados para Claro. los aperos puede variar. Depende, hay algunos que depende también de los metros cuadrados de tu parcela, te permiten unos metros cuadrados de casa de apero mayor o menor. 40 metros me han dicho. Bueno, hay algunos sitios de 30 y algunos que incluso te dejan dividirlo, de hacer uno de 40 y uno de 20. Es que eso depende de la normativa, normativa urbanística local. Local o autonómica. O autonómica también, claro. Que sea de paja, no sea de paja, no tiene nada que ver. Claro, eso no tiene nada que ver. Y eso de los tres cerditos que mucha gente dice, no, es que eso sí, eso ha hecho mucho daño, ¿no? Yo espero que con lo que habéis visto hoy veáis y sepáis y ahora comuniquéis y difundáis que la casa de paja de los tres cerditos no se cayó porque era de paja. Nosotros siempre decimos que se cayó porque le hizo un cerdo. Entonces, la moraleja es no dejes que te haga la casa de un cerdo. Nos podéis contactar a nosotros y ya está todo bien. No se caerá. Pero el coste al final no podéis dar un coste, por ejemplo, de 30 metros, por ejemplo, un coste que creéis. Bueno, tú vas a participar, vas a dar cursos, vas a querer proyecto. Hay mucha gente que no quiere ni siquiera proyecto. Vas a querer instalaciones biocompatibles. ¿Qué tipo de energías renovables quieres hacer en el proyecto? La calidad de las carpinterías básicas. Lo que es que es una zona perdida del monte y bueno, se me permite hacer eso porque ya que lo haces, quieres hacerlo lo más Te puedes ir a envolvente. 200 euros el metro cuadrado, a 500, 600, muy variable. Es- Cuando hablas de proyecto, ¿incluyes un arquitecto? Depende del proyecto, obra menor o obra mayor. Si es obra mayor, es obligado que haya un arquitecto como dirección de proyecto y como redactor, y como dirección de ejecución de obra hace falta un arquitecto técnico. Eso es impepinable. Y a partir de ahí, tú haces tú las virguerías que quieras para buscar un asesor, un arquitecto a lo mejor convencional y buscar asesores o bueno, etcétera, ¿no? Pero siempre, para un proyecto de obra mayor hace falta un arquitecto. Para un proyecto de obra menor, por ejemplo una casa de aperos, un arquitecto técnico o incluso un ingeniero agrícola podría hacerlo, ¿no? Pero depende del proyecto. Los remojos con los Pero había una pregunta de un chico, no sé, ¿no? Sí, dime. los remojos con los que vosotros trabajáis son productos ya preparados que tenéis estandarizados. No, bueno, de todo. Nosotros hacemos análisis de la tierra también, vemos lo que podemos gastar. En la fase de proyecto vemos los materiales locales, piedra, caña, madera local, la tierra, la propia tierra, y a partir de ahí los recursos naturales intentamos implementarlos al proyecto, porque al final es lo más lógico. Si en la tierra existe ese tipo de material es porque crece bien y porque aguantará más y será más durable, ¿no? Entonces intentamos incluirlo y a partir de ahí lo que sea necesario para exigencias del arquitecto de morfología y de forma, etcétera, lo incluimos, ¿no? Pero las tierras, Básicas, ¿eh? si hay algunas recetas básicas ¿De qué? para los remojos. Para la tierra. Para la bala de paja, bueno, trabajamos con barbotina en las primeras capas, que es una tierra muy aguada, y a partir de ahí combinar, dependiendo del tipo de tierra que tengas, si es tierra más arenosa o más arcillosa, a lo mejor le tendrás que poner más arena o no, o menos, para que no cuartee. Sobre de las recetas lo que tienes que saber más, antes que las recetas, es saber reconocer la tierra. Y a partir de ahí sabrás si es una tierra apta o no. Si compras arcilla pura y quieres hacerla tú, 1,4, 1,5, la dosificación para que la tierra no agriete, vale. Pero puedes usar la tierra de tu sitio. Normalmente la puedes usar. Si quieres asegurarte al final, las capas finales de que no cuarteen, bueno, te vas a empresas que ya tienen materiales. Hay incluso empresas autóctonas aquí. En Castellón está Ecoclay, está en Barro, por ejemplo, Argiles Colades en Cataluña, que trabajan la tierra, tienen buenos materiales y te dan la tierra dosificada. Pero bueno, si tú tienes asesoramiento o incluso te formas para saber reconocer la tierra,
puedes hacerlo. ¿Y dónde conseguir las balas de paja? Aquí, digamos, relativamente cerca. Relativamente cerca, bueno, aquí te podrá decir el compañero que es de por aquí cerca, que hay suministradores. O sea, puedes hacer un peinado viendo paja para a lo mejor para el ganado, lo buscas por internet y vas dando un poco, haciendo un poco un peinado de la zona. Si te interesa saber balas de paja por aquí, tenemos unos compañeros arriba, hicimos una obra en IBI, un curso, y vamos a hacer una obra también aquí, que ellos conocen, gente que produce las balas de paja, creo que son de trigo, y las recogieron en el tiempo de recogida, que es lo idóneo, ¿no? Y además le dijeron qué tipo de longitud querían y qué tipo de material, las acopiaron, entonces las tienen ahí, listas. Que bueno, eso sobre todo en junio o julio, ¿no? La cosecha del trigo. Ahora bueno, habría que esperar o directamente ir a los almacenes. Pero bueno, si te interesa, luego ahí en el stand les preguntamos o incluso te damos el correo y te ponemos en contacto con ellos directamente. Y el sistema que has dicho, digamos, con tensionado, esas balas son específicas para ese sistema, ¿vienen tensionadas? No. Todas las balas de paja vienen en tensión, todas. Pasa que hay unas que vienen con más y con menos, lo que tienes que saber es reconocerlo. Que al final la densidad es el peso partido por el volumen, que eso tú la pesas, la mides y sabes la densidad que tiene. Entonces, mientras estén esos parámetros que hablábamos al principio, entre 90 y 120, hay también, si tiene 120, para el Nebraska no es tan apta, porque necesitas un mínimo de compresión. El Nebraska es el sistema del principio. Pero, por ejemplo, para los prefabricados es mejor con 120. Pero bueno, eso ya... Como decía al principio, si quieres más información, hay que hilar un poquito más fino. Como has mencionado la compresión, a ver si esas balas vienen más tensionadas. No, 120 es lo normal, de 110 a 120 es lo normal. Hoy en día menos de 90 hay pocos. Pero bueno, está bien comprobarlo. Cuando hablas de 90, Sí. La densidad de las balas de paja. 90 kilos por metro cúbico de bala de paja. ¿Os encontráis problemas con los técnicos de los ayuntamientos para cuando se el proyecto, para que den No, como no sé quién estaba diciendo o lo estaba hablando antes, el técnico del ayuntamiento no puede decir nada. Tú le das, el arquitecto lo visa, el colegio respalda esa decisión, porque a nivel del código técnico y todas las necesidades y justificaciones está todo cumplido, está todo correcto. Y el ayuntamiento lo único que te puede decir es que no pintes la fachada de color rosa o que no le pongas una cubierta de teja al 40%, que la hagas plana, porque a nivel armónico del conjunto estético lo estás rompiendo. Pero no te puede decir que lo hagas con latas. Sí, el arquitecto el colegio lo respalda. Decirte eso es porque venga la normativa del Plan General Municipal. O sea, un arquitecto municipal no te puede decir por qué él le apetece que lo haga de esta forma. Claro, eso no lo puede hacer. La normativa municipal. Si la normativa municipal permite que sea rosa, pues si tú lo quieres rosa, pues es rosa. Sí. ¿Da igual el tipo de cereal o es mejor trigo que otra cosa? Da igual el tipo de cereal, sí, da igual. O sea, se puede construir de forma independiente con cualquier tipo de cereal. Sí hay mejores briznas que otras, pero se puede trabajar con todas. La mejor es la de arroz. Porque, también es lógico, ¿no? El arroz crece entre humedales. Entonces está preparado a tener una resistencia a la humedad mayor que las otras fibras. Entonces tiene un porcentaje de silicatos en su fibra que hace que sea más resistente a las humedades estas que hablábamos antes del 18%. Además luego la resistencia a la tracción y a la compresión es mucho mayor que, por ejemplo, la de trigo o la de centeno. El problema de la bala de paja de arroz es la recogida, porque es ahora. Entonces empieza la lluvia, hay que recogerla rápida. El tipo de recogida también es diferente porque las máquinas de recogida tienen que tener otras ruedas y se dificulta. Pero bueno, como también lo comentaba al principio, hay un banco de paja de balas de paja de arroz en la Albufera que se le está dando salida, y si alguien quiere o tiene en mente hacerse una casa, está bien ponerse en contacto con ellos porque te las almacenan o incluso te las venden para que tú las puedas almacenar y te las guardes a muy buen precio. De otra forma, la bala de paja de arroz es complicadísima de encontrar, porque todos los distribuidores
normales, te dan de trigo, de centeno, de cebada. Es la normal, ¿no? La que vemos. ¿Con ella? ¿Cómo? Vuestros trabajos, vuestros paneles, los hacéis con... Algunos sí, dependiendo de los encargos, porque nosotros no tenemos un super stock. Para los paneles prefabricados, ahora nos ha salido un proyecto en Barcelona con paneles prefabricados y a lo mejor trabajamos con la bala de paja de arroz, ahora sí. Pero si nos sale un proyecto en marzo, pues a lo mejor tendremos que trabajar con otra bizna. Y, perdona, la empresa esta que realiza las balas de paja de arroz, si tú les... No es una empresa, es una plataforma. Ajá. Que le da salida a esa... Es una empresa que se llama Agro, que es una plataforma de agricultura ecológica de la Albufera, que trabaja en el Tancat de la Pipa, y bueno, una de sus actividades es intentar que la bala de paja no se queme, porque todo el trabajo ese que están haciendo es luego emisiones de CO2 que... Creo que querían también hacer energía con ellas, ¿no? O algo así. Sí, bueno, hay muchas iniciativas, pero lo que se intenta es o que no se queme o que no lo tiren a los humedales, porque si lo tiran a los humedales esa paja se pudre mucho y suelta vapores tóxicos que son casi más problemáticos que el propio CO2. Además, toda la fauna que hay se muere, es muy tóxico, ¿no? Entonces hay que intentar darle algún tipo de salida. Pero mi pregunta era si ellos saben que tu necesidad es para realizar una casa de paja, ellos adecúan las medidas o la tensión, ¿no? Vamos, nosotros hacemos el control de la calidad de esas balas de paja. Ajá. Ya tenemos convenio, contacto con el Ayuntamiento de Catarrocha, que son los que se encargan de eso, y ya saben todo, que tienen que contactar con nosotros. Nosotros vamos allí con un medidor, con un higrómetro para saber las medidas de humedad y tal, y decimos si vale o no vale. Y decimos al embalador cómo lo tiene que hacer también, a la hora de sacar las balas, ¿no? Porque ellos controlan la presión que tienen que darle al hilo para que salgan más largas o más cortas, y al final con más densidad o menos densidad. Quería preguntar también, ¿y es mejor para esto que sean cereales que no sean tratados con fitosanitarios para un futuro, para la salud de los que viven en la casa? Sí, a ver, es algo que mucha gente pregunta, ¿no? Desgraciadamente, mucha parte de esos pesticidas, fertilizantes más que pesticidas, esos fertilizantes se van a grano, o sea que eso no lo comemos. La paja se queda muy bajo componente. En la paja, en la brizna, solo se queda los pesticidas de la tercera fase del tratado de ese cereal, que es el tratado aéreo, que es el que se da fuera para los bichos, ¿no? Y ese es el que, habría algún problema, pero es muy bajo. Además, hay que tener en cuenta que esa bala de paja va incluida dentro de mortero de tierra y va incluida dentro de un montón de materiales. O sea, es muy rebuscado ya que ese pequeño porcentaje de pesticida puede afectar. Como te digo, el mayor problema está en el grano. Sí que hemos hecho contacto con productores de cereal ecológico, pero está aún en evolución eso, poco a poco. Serán 4. Hay pocos. Pero claro, hay que ir pidiéndoles el libro de producción a cada uno, hay que controlar qué tipo de pesticidas echan, porque hay algunos que dicen que es ecológico, pero ya sabéis cómo está el tema, ¿no? Entonces hay que leerlo y hay que comprobarlo todo. Pero sí, es algo que hay que tener en cuenta algún día, tenerlo en cuenta, sí. Sí. Vamos con la idea de construir un muro para más fincas, o un muro de toda la vida para delimitar una finca, y pensábamos en las balas de paja. Un muro de cerramiento de valla perimetral. Sí, y pues si tenías algún ejemplo, alguna experiencia, si es algo muy loco o posible. Sí, ¿por qué no? A ver, nosotros depende del tipo de vecinos que tengas, también eso es importante. Y dónde lo hagas. Son como los míos, ya los puedo levantar Pero el mío armado. nosotros, por ejemplo, ahí en Barcelona, Además, para delimitar, visibilidad, tratar más la visibilidad de una carretera. funciona muy bien, primero porque es muy aislante acústicamente, eso es una ventaja. Y mientras tú lo aísles del suelo, aquí no hemos hablado, pero la bala de paja siempre la tienes que separar del terreno.
entre unos 30 y 40 centímetros del suelo para que no suba por capilaridad. Entonces tú a partir de ahí lo elevas, 6, 7, 8 balas y bueno, funciona muy bien. Si alguien también es verdad que si alguien te quiere entrar para robarte, da igual que sea de cualquier cosa porque te salta, es muy alto. O sea, 3 balas, 4 ya son 1,5 m. Es muy alto y es muy resistente, pero bueno, claro, lo más económico es bloques de hormigón, porque otra morcilla, eso, la bala de paja hay que tener en cuenta que vale entre 2,5 euros, 3,5, 4, una bala de paja. Tú solo vas elevando entre 2 y 4 euros. Una bala de paja. Si la compras en el lugar, pero sé que pocas veces se da, puedes conseguirla de entre 1 y 2 euros el metro cuadrado, la bala. Entonces, claro, eso hacer un cerramiento que no lo vais a usar para aislamiento, ni vais a usarlo para, me refiero térmico, ¿no? Es perder un poco las propiedades del material. A nivel técnico funciona, a nivel funcional, pero bueno, pierdes. Y yo creo que no, porque además tendrías que darle o un alerito o algo para que esa bala de paja esté protegida del tiempo, porque tú tendrías que revocarlo con cal todo. O sea, yo te recomiendo que pongas sistemas que sí que sean muy resistentes a la intemperie, porque esa bala de paja sí resiste, pero tienes que revocar con materiales como la cal. Y luego es muy importante ponerle unas buenas botas y un buen sombrero, o sea, unos buenos aleros para que el agua de lluvia no le dé directamente, o si le da, que no sea muy fuerte, y luego separarlo del terreno. Entonces, si tú eso lo tienes separado allí, alejado a la mañana de Dios y siempre lloviendo y tal, bueno, no, puede que no le pase nada, seguramente no le pasará nada, pero vas a gastarte más dinero y seguramente, bueno, todas las propiedades de la bala de paja y de los materiales que vas a ponerle, porque si le pones cemento a esa bala de paja, si tiene algún momento humedad, luego no la puede desorber, al final serían problemas. No tenemos experiencia en hacer algo así, puede ser que te funcione. En cuanto a seguridad, da igual, ¿no? Nosotros hemos hecho incluso cerramientos con mimbre, trenzando, mimbre vivo, plantado mimbre, y para que crezca y queda muy bonito. Y bueno, igual, si alguien quiere cortar con una cizalla el mimbre, lo puede hacer con una cizalla, con una valla de estas normales y ya está. Pues luego te enseñaré fotografías, si pasas luego por el stand, te enseñaré fotografías del mimbre vivo, que queda muy bonito. Y es más útil en ese caso. Bueno, y una última cosita, comentar que bueno, integrantes de la red de permacultura del sudeste ibérico sí que se está preparando un pedido ahí de balas de paja por Murcia, si alguien está por Murcia y le interesaría, pueden poner en contacto. ¿Con quién? Bueno, pues conmigo ahora o a través de la red de permacultura, pero mejor conmigo. Nos vamos acabando las preguntas, que nos hemos pasado un cuarto de hora, me van a echar la bronca. Por el tema que has comentado, ladrones, seguridad ladrón. Sí. El tema de las ventanas, Sí. ¿tenéis algún tipo de...? Por el tema de las rejas, ya sabes que uno teme también pues que te vayan a entrar. Sí. Si eso está estudiado, porque... ¿Por las ventanas? Sí, si no hay ningún problema de instalar Bueno. unas rejas o algún sistema. Pero eso no depende del sistema de balas de paja, eso depende de si quieres ponerle reja o si Pero quieres... ¿no hay problema en caso de...? No, tendrías que preverlo en las ventanas. Nosotros siempre ponemos montantes de madera para que sea más rígido. Ahí ya tendrías que prevenir algo que salga para luego poner esa reja. Pero bueno, eso ya es en proyecto. No hay ningún impedimento en poner rejas si quieres poner reja. Lo que pasa es que, claro, en un proyecto de bioconstrucción que le pongas rejas de hierro es un poco raro, ¿no? Pero bueno, se podría hacer. Te quería hacer una pregunta. Sí. Y es las posibilidades y el uso, si se hace o no, ya no en obra nueva, sino en reconstrucción. Sí. De balas de paja y cómo se... Eso se llama... se ensambla... Sí, cómo se... eso se llama wrapping, es un sistema de envoltura. Eso o incluso aplacados de unos paneles que tenemos de arriba. Se hace rehabilitación energética con envolturas de balas de paja y se gasta mucho. Sobre todo en los cementerios de hormigón estos de estructura que están por ahí perdidos, se usa mucho esa técnica. Hemos hablado aquí de eso porque sería también otro tema del que hablar, pero sí. Y es como envolver la estructura con balas de paja de canto para que tenga menos espesor y funciona perfectamente. Luego hay que tener también unos cuidados constructivos para que no tenga problemas con el material anterior, como si es hormigón o es acero o es ladrillo,
pero ya está, pero funciona muy bien. También, si quieres información luego, te puedo dar ahí arriba que tengo folletos y tal. Sí, dime. ¿Cómo introducir los sistemas eléctricos de fontanería y todo eso con los paneles prefabricados? Tenemos paneles prefabricados aptos para el paso de instalaciones. De todas formas, a la hora de proyecto, siempre tienes que prever el paso de instalaciones que tenga que ser siempre en vertical. Las rozas en horizontal o las rozas en diagonal, que se hacen mucho con los ladrillos, que además están mal hechas porque una roza en horizontal en un muro es problemático, nosotros no las hacemos. Siempre intentamos que se distribuyan por debajo o que se suban y se distribuyan por arriba. Que además a nivel biológico funcionan mejor, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, lo tenemos muy previsto eso. Bueno, provoca problemas con balas de paja, con tierra, con ladrillo, problemas en todo. No hay que dejar de comer por si te va a doler la barriga. O sea, lo que tienes que hacer es una buena construcción y sí, apantallarlo para que no haya campos magnéticos y tal, y toda la envolvente de ese cable, cubrirla para que si hay algún problema que no genere chispa. Pero como hablábamos al principio, no hay sitio para el oxígeno. Entonces, esa combustión no se generaría.